Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. El problema del consumo de drogas ilegales en México es un fenómeno que va a la alza. De acuerdo con cifras oficiales, cada vez son más los jóvenes que consumen estas drogas a edades más tempranas. También consumen drogas más allá de las tradicionales o clásicas a aquellas que son drogas sintéticas y altamente adictivas. ¿Qué tan grave es el problema del consumo de drogas entre los jóvenes en el país? ¿Y qué es lo que hacen las instituciones para remediar el problema? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. El consumo de drogas en México cada vez impacta con más fuerza a los jóvenes. Según datos que arroja la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, en el país se pueden identificar 4 tendencias. En primer lugar, se ha incrementado en todas las entidades federativas y en el Distrito Federal el uso y abuso de sustancias adictivas. Segundo, de manera simultánea se ha reducido la edad en el inicio de consumo de sustancias. Tercero, hay una transición en la incidencia de las sustancias de inicio y las de impacto. Cada vez más se registra un mayor uso de cocaína y otras drogas sintéticas. Y por último, hay un acelerado incremento en el número de mujeres, y en particular las más jóvenes, que consumen sustancias adictivas. Realmente es un tema de mucho interés el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Enrique Aceves Arce. Él es coordinador regional de la zona occidente de los Centros de Integración Juvenil. Enrique, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Empezaríamos por hablar precisamente un panorama general de este problema. ¿Qué tan grave es, Enrique? Mira, yo creo que tal como lo mencionaste en la cortinilla, es un problema que día a día se ve con más frecuencia. Tu servidor tiene 27 años de trabajo ininterrumpido en esta materia. Yo empecé el 5 de agosto de 1988 a trabajar en el área de adicciones en el Centro de Integración Juvenil que se abría en ese momento en Tlaquepaque. Y te puedo decir que, como anécdota, por ejemplo, nosotros solamente veíamos en ese entonces pacientes que venían aquejados por el problema del consumo de marihuana o de inhalantes, de inhalables, tonsol, pegamentos, en fin, tiner. Muy rara vez, pero era así esporádico, la presentación que llegaba a alguien o nos decía que tenía problemas con cocaína, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era una droga que no se consumía en México, que en México solamente era el puente de Sudamérica, ¿sí? Y de Sudamérica hacia los Estados Unidos, que era una droga sumamente cara para la realidad mexicana y que en ese entonces, pues quien las consumía se atendía, era gente muy pudiente, gente de muchos recursos económicos. ¿En el extranjero? Sí, que se iban a Israel, a Europa, a los Betty Ford de Estados Unidos, a otras clínicas, pero no aquí en México. Nos llegaba algún paciente ahí a los centros de integración juvenil porque había sido deportado de Estados Unidos y allá había iniciado su consumo y aquí no lo localizaba tan fácilmente. Claro. Y era la manera como buscaba a través de su familia, una vez que presentaba algún síndrome por la abstinencia a la sustancia, su familia buscaba alguna ayuda y era como llegaba con nosotros. Pero realmente hasta nos peleábamos por atender un caso de esa naturaleza. Claro. Al cabo de pocos años vimos un giro enorme en cuanto al consumo me refiero específicamente de la cocaína. Te puedo decir que tuvo un boom que incluso en cierto momento de los mediados de la primera década de este siglo superó el consumo de la marihuana. De la marihuana. Fue más alto el consumo, al menos hablando de los pacientes que llegan con nosotros. Tú hablabas de los 80, fines de los 80. ¿Cuándo empezaríamos a ver el consumo de cocaína? ¿A fines de los 90? Sí, más o menos a partir del 95, 97 empieza a incrementarse. Sí. Obviamente, bueno, los sociólogos, la gente que se ha dedicado a estudiar este fenómeno nos comentan con datos muy científicos que efectivamente ante el cierre de las fronteras de Estados Unidos, con las facilidades que anteriormente tenían para que la droga pasara fácilmente a ese país,
y que los capos o los narcos que se dedicaban en México a transportarla, es decir, que estaban en correlación con los de Colombia o de Bolivia, de Perú, lo que hicieron fue entonces, en lugar de recibir un pago económico por la droga, pagaban en especie, les empezaron a pagar en especie. Y tenían que mover esa droga Exacto. en México. Y entonces también las sustancias adictivas tienen una capacidad de adaptarse a la realidad social de un país. No es la misma sustancia ni los mismos costos de lo que se vende en Los Ángeles o en Miami o en Nueva York. Esta tenía que ser rebajada y tenía que ser cortada, como ellos le dicen, de tal manera que se pudiera vender más barata en nuestro país. Al grado fue un asunto de mercado. Sí, prácticamente. exacto. Y entonces se pone muy accesible. Cualquier persona de cualquier estrato socioeconómico, incluso personas que no son económicamente activas, me refiero a estudiantes, por ejemplo, podían tener o pueden tener fácil acceso a esta sustancia, dado los costos económicos a los que se vende esa sustancia aquí, pero que además también con otra circunstancia, lo vuelvo a repetir, no es la misma sustancia que se vende allá en Estados Unidos ni la misma que se produce originalmente en Sudamérica. Acá se tiene que cortar y bueno, ya qué te diré de las sustancias con las que la rebajan, ¿no? Bueno, me parece muy bien la forma como has empezado a platicar históricamente del problema. Todavía nos falta entrar al tema de las drogas sintéticas. Así es. Si te parece, más adelante hablamos del tema. Claro Tengo que que sí. hacer una pausa, regreso con otro de nuestros invitados. El consumo de drogas en México cada vez más está asociado a la violencia. Según datos oficiales, entre 2003 y 2012 han fallecido 31.905 personas por trastornos mentales y del comportamiento por consumo de sustancias psicotrópicas. El reporte 2012 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones alerta sobre la muerte de más de 4.000 personas cada año por actos violentos asociados directamente al consumo de sustancias adictivas. Son estadísticas realmente preocupantes las que le estamos presentando, de las cuales vamos a hablar, por supuesto, en el programa. Saludo con mucho gusto a Elvira Sandoval Sánchez. Ella es integrante del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco. Elvira, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Gracias. A ver, Elvira, el tema de las adicciones, ¿cómo entender que los jóvenes den vuelta a la izquierda o a la derecha y se involucren en este mundo? Lo que pasa es que, de acuerdo al doctor Velasco, que es un máster en la materia de adicciones, nos habla que muchos jóvenes inician por curiosidad, pero también hemos visto que desgraciadamente muchos de los jóvenes empiezan un consumo de alguna sustancia por cuestiones familiares, por un modelaje que tienen en familia y principalmente con alcohol y con tabaco. Uh-huh. Es decir, ¿imitan algo o escapan de algo? Imitan algo y ya después, dependiendo del estado de ánimo, dependiendo de estas cuestiones emocionales, ellos creen que necesitan esta sustancia precisamente para evadir algún conflicto o simplemente por una curiosidad de comprobar los efectos que a veces nos dicen que tienen cierto tipo de drogas. Es que muy sabido que cuando hacemos algún festejo, alguna convivencia, particularmente se encuentra el alcohol. Entonces también nosotros a veces en familia o a veces en la comunidad lo vemos como algo normal y a esto nosotros le llamamos que normatizamos el consumo y lo vemos como lo que la mayoría de la gente se supone que debe de hacer en un convivio. A veces se nos hace gracioso como padres de familia que el niño por equivocación ingiere una bebida alcohólica porque el padre por descuido ahí la dejó, entonces pues se nos hace gracioso, ¿no? Igual si es así la cuestión del tabaco, pues tiene ciertas cuestiones emocionales o psicológicas en los menores que les hace sentirse más seguro, que les hace sentirse maduros y hasta cierto punto creen que son adultos con esa cuestión de conducta, ¿no? Con ese comportamiento.
Entonces, esto nos dice también que tenemos que trabajar con las familias, no nada más con los usuarios, no nada más con los menores, sino también con las familias. Para la gente que nos está viendo en estos momentos, las familias que nos están viendo, ¿qué hay que decirle a la gente que no consideren, como tú dijiste, normal el que exista, por ejemplo, bebidas alcohólicas en cualquier reunión? No necesariamente tiene que haber esto. No necesariamente. El alcohol o la sustancia no es en sí el problema, es la emoción o la cuestión anímica que le ponemos a esa sustancia. Si yo soy un joven que me siento triste, solo, deprimido y ingiero, por ejemplo, alcohol, me desinhibe y creo que eso es lo que necesito para socializar, cuando en realidad lo que necesito es desarrollar ciertas habilidades para tener otro tipo de relaciones. Entonces, en este sentido, no es satanizar también la bebida, en este caso el alcohol. O sea, claro que los jóvenes pueden consumir 1 o 2 copas, que es un estándar. En el caso de las mujeres, 1 o 2, en el caso de los varones, hasta 3 o 4 copas es lo que se permite por ocasión. Lo que a veces confundimos es en adultos que estas cantidades o esta frecuencia de consumo son acumulables o son transferibles, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado no bebí, no tomé una cerveza, entonces el sábado las junto. Junto a los que me tocaban en la semana. Exactamente, las que me tocaban en la semana, o yo no bebo, entonces pues tú tómate las que a mí me corresponden. No, ese es un patrón de consumo de bajo riesgo, le llamamos nosotros. Ahora, el hecho de las llamadas drogas legales, el consumo del tabaco, incluso el alcohol, han dicho los que conocen de este tema que es una puerta de entrada a otro tipo de adicciones. Así es. De acuerdo al Sistema de Vigilancia Epidemiológica 2014, Servicio Médico Forense, que es uno de los rubros pues, que se manejan en este CISBEA, nos arroja que un poco más del 80% de los cadáveres tenían presencia de alcohol. Entonces, lo que nos dice que sigue siendo el problema de adicciones, no drogas de tipo sintético, no drogas de tipo ilegal, siguen siendo el alcohol y el tabaco, las sustancias que están ocasionando mayor conflicto dentro de nuestra sociedad, y además que sigue siendo el alcohol y el tabaco las drogas de inicio. Las drogas de inicio. Las drogas de inicio. Seguida, en el caso de los menores infractores, es el alcohol, la droga de inicio, el tabaco, seguida de la marihuana. De acuerdo. Ahora, hay que decir también que las llamadas drogas sintéticas son altamente adictivas, ¿no? Así es. Lo que no nada más el rango de altamente adictivas, sino que se desconocen realmente cómo están compuestas esas drogas. O sea, como son sintéticas, no sabes cómo fue su elaboración ni nada, ¿no? Así es. Tenemos inclusive concentrados de lo que es el hashish, que le ponen gasolina. Entonces, a veces desconocemos cuáles son los componentes de esas sustancias. Hasta de esas raticida, drogas. ¿no? Le han puesto. Raticida, turbocina, también. Digamos que para empezar a enfrentar el problema, lo más importante es estar atento en la familia respecto a estos factores que has mencionado, Elvira. Así es, tenemos factores de riesgo que son situaciones que tienen que ver con 3 esferas, que es la familia, es la persona y es la comunidad. Entonces, cuando estas 3 esferas detonan algún factor de riesgo, que es lo que nos aproxima al desarrollo de la adicción, decimos que se puede instalar o se desarrolla la adicción porque cayó en un campo muy fértil. Claro, porque entonces están las todos los familias, factores. exactamente, tenemos que estar muy atentas, sobre todo los padres de familia, a estos cambios en el estado de ánimo, en estos cambios de grupos, de pares, en el caso de nuestros hijos, y por qué no, o sea, seguir atentos con ellos, una comunicación, un diálogo, Claro. y hablar sobre este tema de drogas, que Muy no bien. nos asuste. Vamos a hablar, por supuesto, con más profundidad de este último punto, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, vamos a ver cuál es el problema particularmente en la ciudad de Guadalajara. Según los datos del informe 2012 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, las mayores proporciones de mujeres y hombres que consumen alguna sustancia
ya sea legal o ilegal, y que han sido atendidos por algún centro público o privado, se ubica entre los 15 y los 19 años de edad. Efectivamente, cada vez son más jóvenes los que incurren en este mundo de adicciones. Saludo con mucho gusto a Florencia Marón Navarro. Ella es integrante o dirige el Consejo Municipal de Prevención de Adicciones en el municipio de Guadalajara. Florencia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Carlos. A ver, Florencia, en el caso de Guadalajara, la tierra del mariachi, etcétera, la perla de Occidente, ¿qué tan grave es el problema aquí de las adicciones? Pues con profunda tristeza debo de externar que dentro de la zona metropolitana tenemos el primer lugar en número de adictos, y máxime que la edad de inicio en el consumo, si visionamos de 2008 a la fecha, ha bajado. Hoy, aquí en Guadalajara, es de 5 a 9 años de edad la edad de inicio en el consumo de sustancias adictivas. De algún tipo de sustancias, no necesariamente drogas ilegales, sustancias adictivas. Sustancias adictivas, y con esto quiero decir que en la mayor parte, cuando me refiero a este inicio, estamos hablando, por ejemplo, de inhalantes. Inhalantes. Inhalantes, sí. ¿De qué tipo? ¿Tonsol? Sí, tonsol. Los niños chicos, por ejemplo, que de algunas mamás que son adictas y se prostituyen, también venden a sus chicos para consumir la sustancia. Entonces estos niños desde muy pequeños están entre también 5 y 9 años. Sí. Y así comienzan con inhalantes. En general sí, de esta edad sí. También algunos otros que se quedan solos, chicos mayores, los drogan. También cuando hay redes de venta de menores para pornografía infantil, estos niños también se drogan. De acuerdo, es un problema realmente gravísimo, ¿no? Es macro, es macro. ¿Y qué han encontrado ustedes, aparte de estos datos que me mencionas, los chicos adolescentes, etcétera? Veíamos algunas estadísticas respecto a la inseguridad, porque está asociado lamentablemente el tema de las adicciones con la violencia. Así es. Mira, un adicto no siempre es un delincuente. Claro. Y un delincuente no siempre es un adicto. ¿Cuándo se da la delincuencia en un adicto? Cuando ellos tienen que delinquir para adquirir dinero para comprar su droga. Claro. O también cuando están en determinado grado ya de su adicción, que se vuelven violentos. Es ahí cuando se vuelven delincuentes. Sin embargo, creo que el problema está en que no hemos ido todos a la raíz de la causa. Y la raíz empieza desde antes de que nazcan. A ver, platícanos, Florencia. Bueno, el origen de todo esto viene desde la educación, de la formación que tienen los padres. ¿Cuántos niños no deseados hay hoy? Ya no hay esa atención que requieren los menores, afectiva, que los pueda conducir. No hay un ejemplo de vida porque hay papás ausentes y la familia se ha desintegrado. La causa no es tener más policías, ni tener más cámaras, ni tener más armas. Yo creo que si le apostamos a la prevención con herramientas como el arte, como la educación, como la cultura, como el incluir a los padres de nuevo dentro de la educación, rescatar los valores desde la convicción de que la bondad es una forma de inteligencia, veríamos cambios sustanciales de inmediato. De acuerdo. Ahora, entiendo que esta es la raíz, pero el problema ya lo tienes, Florencia. ¿Cómo atacar ese problema? Bueno, el problema es teniendo la atención adecuada a los adictos. Es una atención integral, como bien lo dijo nuestra compañera Elvira, hay que abordar todas las partes. El adicto generalmente presenta la enfermedad de la familia, entonces también hay que atender a la familia. Pero hay otro punto muy importante, y es cuando una vez que el adicto ya ha salido, se ha desintoxicado, si yo lo devuelvo al seno donde fue infectado, va a regresar. Va a regresar. Entonces, estamos hablando de hacer reformas en la ley. Hay muchos huecos legales. Para niños solo contamos con un centro extraordinario, por cierto, que tiene centros de integración juvenil en Ciudad Guzmán. Y lo que sucede en la zona, y hoy nos encontramos terminando la reforma de la licencia municipal de los centros de internamiento para revisarlos interna y externamente y que reúnan las condiciones adecuadas. Este es un tema de especialización. No podemos tener ya tregua. En la Organización de las Naciones Unidas está considerado en México como catastrófico. A nivel catastrófico ya. Sí, a nivel catastrófico. Ahora, me preocupa lo que tú mencionas, que para atender este problema que es tan grave a nivel catastrófico, solamente existe un centro de estas características especializadas para atender el problema. Así es, de niños, sí. Pero ¿qué sucede?
que como no existe, entonces se mezclan niños con adultos en los centros que existen y eso es inadecuado para el tratamiento. Ahora, ¿hasta qué edad se permite en este centro especializado en Ciudad Guzmán? Son solo menores de edad. ¿Pero menores de edad hasta los 17 Sí, o menores de edad? Hasta los 17. Hasta los 17 años. Muy bien, hace un momento hablabas de las drogas de inicio en el caso de 5 o 9 años de inhalantes. ¿Qué otro tipo de consumo hacen los jóvenes? Pues voy a hablar de un tema que casi no se ha tratado. A ver. El consumo de las redes sociales. A ver. Dentro de ahora con el uso del Internet, los chicos están teniendo una adicción terrible por el celular, el cual ya está catalogado hoy como una enfermedad que se llama nomofobia y que dentro del organismo incluso produce las mismas sustancias y el mismos efectos, ¿no? Como el síndrome de ansiedad. De acuerdo. Se siente ¿Como si nadie. estuviera consumiendo drogas? Sí, se siente nadie sin el teléfono. Entonces le causa una ansiedad tan terrible que hoy me da miedo preguntarle a un niño a quién quiere más, si a su mamá O al teléfono. o al teléfono. Pero los padres a veces piensan que les sale más barato tenerle al chico un celular. No les hemos enseñado el uso racional. Próximamente, en 15 días, tendremos un foro que tratará este tema en particular dentro del Ayuntamiento de Guadalajara. Muy interesante, pues estaremos ahí para verlo. Vamos a hacer una pausa. La verdad es que quisiera que me develaras el misterio de ese artefacto que tienes en la mano, pero tenemos que hacer una pausa. Hemos escuchado a nuestros 3 invitados después de este corte, nuestro tradicional cruce de caminos, aquí en Ruta 44. Jóvenes y drogas, realidad preocupante. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Y Enrique Aceves, coordinador regional occidente de los Centros de Integración Juvenil, hablamos un panorama general, pero tú nos haces un recuento del problema de las drogas aquí en Jalisco. Hablábamos de la cocaína, nos quedamos ahí, y luego surgieron las drogas sintéticas. Así es, sí, hay una... resurgimiento también muy importante de las drogas sintéticas, drogas que incluso fueron usadas en la época de los hippies, como el LSD, por ejemplo. De acuerdo. Que también nuevamente empieza a resurgir en nuestra comunidad. Y otras drogas que están fabricadas con precursores químicos, muchos de ellos que tenían una fundamentación o que tenían un uso para servicio médico, y que desafortunadamente se van pervirtiendo esos usos, se van transformando y combinando con otras sustancias, pues tenemos ahora un problema que se empieza a presentar como grave, que es el de las metanfetaminas, por ejemplo, no drogas sintéticas. Elvira Sandoval nos hablaba de que incluso esas drogas sintéticas ni siquiera sabes de qué están hechas. No, bueno, sabemos que tienen un precursor químico que viene generalmente desde China, que es la pseudoefedrina, que se usó mucho para los medicamentos para la tos y para la gripe. Gripales, sí. Exacto, que todavía en algunos países como Estados Unidos es legal su uso en esos medicamentos, ya en nuestro país no. Y bueno, llegan por barco hacia Manzanillo, ahí en los contenedores, es bajada rápidamente y todo eso. Por eso es que también vemos cómo se instalan cerca de la zona costera de nuestro estado los laboratorios de fabricación clandestina. Por eso encontramos que cerca de Cihuatlán, que cerca de Autlán, de Santa María de no sé qué cosa, cómo se empiezan rápido a armar estos laboratorios para poder fabricar de manera muy, muy rápida también esas pastillas o esos cristales, como también se consumen. Y obviamente, como lo decía Florencia, bueno, el hecho de que Guadalajara es una ciudad muy importante, la segunda de más importancia en nuestro país, en donde hay un poder económico importante también. Bueno, el primer mercado que va a tener cercano es Guadalajara, y por eso es que se está vendiendo aquí de esta manera, ¿no? Un poquito más adelante te pediría que me dijeras qué tan grave es el consumo para la salud de esto. Yo supongo que todas las drogas ilegales son graves, claro, pero estas sintéticas, qué tan adictivas y graves son para la salud. Quisiera preguntarte, Elvira, aunque ya nos diste un panorama ahorita en cuanto a factores de riesgo para detectar que existe alguien que puede estar consumiendo droga, ¿qué le diríamos a la gente que nos está viendo? Es decir, ¿qué hay que poner atención en el caso de la familia? En el caso de la familia y de la comunidad, primero entender
que el consumo de la sustancia o la enfermedad adictiva es eso, es una enfermedad. La percepción que tenemos todavía en nuestra sociedad es que es un vicio y que es una problemática que surgió al azar y que llegó por azares del destino o porque a lo mejor este hijo pues algún defectito trae y por lo tanto nos hacemos indiferentes e insensibles como comunidad. En mi familia no, entonces por lo tanto a mí no me interesa el tema de drogas, no me interesa el tema de adicciones, mucho menos participar en programas o en campañas que se hagan a favor de evitar el consumo. Entonces los padres de familia tenemos que considerar que hablar de adicción es hablar de una enfermedad y la comunidad tenemos que verlo como tal, como una enfermedad, no es un vicio. No es una cuestión al azar, no es una cuestión que se desarrolló por no sabemos por qué, claro. Exactamente no. Ni es una cuestión que se hereda. También creemos que como mi abuelo era alcohólico, mi papá alcohólico, entonces pues yo también tengo que ser alcohólico. No, hay una predisposición, esto nos habla de tener un porcentaje mayor cuando en mi familia hay precisamente estos antecedentes de abuso, en el caso de la bebida, en el caso del alcohol, hasta el 40%, pero en otras sustancias tiene que ver con cuestiones de autoestima, de baja autoestima, tiene que ver con otros factores de riesgo, la venta, el normar este consumo, que lo vemos como algo normal, y sobre todo también la atención o la indiferencia de los padres de familia hacia estos cambios en el desarrollo del adolescente y sobre todo en la cuestión de las amistades y la cuestión anímica. Hace un momento Florencia hablaba de los estereotipos. Una persona que es adicta a una droga no necesariamente es un delincuente. Así es. O a la inversa, un delincuente no es un adicto. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el SISBEA 2014, en ese rubro de menores infractores nos dice que solamente aproximadamente un 20% de menores que delinquen cometen precisamente el delito bajo efecto de alguna sustancia. De acuerdo, apenas el 20%. Solo el 20%. Lo que quiere decir que casi el 80% de los menores delinquen por otras circunstancias. Ajá, por otras circunstancias. Muy bien, Florencia Marón, antes que nada y de preguntarte, explícanos por qué tiene esos cigarrillos ahí. Bueno, estábamos hablando de que las sustancias de mayor consumo son el alcohol y el cigarro, que son drogas puente. Pero hoy también tenemos innovaciones dentro del ámbito de los cigarros y son algunos cigarros que vienen de origen chino o de hindú, que tienen un costo ínfimo y los están consumiendo aquí y no hay ninguna regulación respecto a eso. No sabemos ni siquiera qué están consumiendo nuestros jóvenes. Puede haber sustancias venenosas. Si el propio cigarro tiene arsénico en la boquilla, imagínense ustedes con un costo tan bajo, con 5 pesos, 10 pesos, lo que se estarán incluso la presentación lleva al engaño, ¿no? Así es. Porque esa cajetilla es parecida a las de Marlboro, sí. Pero se llama ¿cómo? Maple. Maple se llama. Pero y no así sabemos. Hay de otros, ¿no? Sí, hay claro. Miles de cosas que pues allí en San Juan de Dios pueden irlas a adquirir sin el mayor recato. De acuerdo. Hace un momento hablábamos del tipo de drogas que se consumen en Guadalajara, los jóvenes. Nos hablabas de las drogas de inicio, en el caso de 5 o 9 años. Qué preocupante esto. Hablabas de inhalantes, pero nos ibas a decir, ¿qué otras más? Sí, bueno, bien lo mencionaba la cuestión de las anfetaminas, de las pastillas, como que parece hasta un juego entre los chicos grandes que quedan a cargo de los chicos y es muy fácil, ¿no? Comprar su paquetito, sus tachas, y esa es otra de las cosas que también están consumiendo. Pero si hablábamos de la causa, otra de las causas que hemos detectado aquí, que uno de los comunes denominadores dentro de los adictos es el abuso sexual. Hay un silencio sepulcral que es una causa sumamente sensible y es algo en lo que ya hemos platicado con Enrique, por ejemplo, y que estamos queriendo hacer algo a nivel metropolitano, porque volvemos a lo mismo, si queremos ir a prevenir, tenemos que blindar a las familias con información para que puedan prevenir, con formación también y con habilidades que les tenemos que dar para que esto no suceda, o si ya sucedió, actuar a tiempo, porque una de las causas es que hay sustancias en donde ya quedan en el viaje. ¿Y qué vamos a hacer con esos niños que ya quedaron en el viaje? O con esos adultos
que ya no hay vuelta atrás con un daño neuronal. ¿Y no hay clínicas para atender ese tipo de gente? No están dotadas en primer lugar para niños no las hay, pero las que hay nos adolecen de un sistema que esté homologado entre todos. A ver, te quiero hacer una pregunta muy clara y también se la voy a hacer a tus compañeros. ¿Realmente tenemos, digamos, claridad en la dimensión del problema? Y te lo pregunto para las autoridades, pero también te lo pregunto para la sociedad en general. ¿Tenemos claridad de este problema tan grave? No la tenemos porque yo misma, hasta no introducirme a profundidad en el tema, yendo a las colonias, saliendo a la calle y yendo con los que tienen y con los que no tienen, me he dado cuenta de que hay submundos dentro del mismo mundo que vivimos. Hay mamás, mis propias amigas con las cuales he comentado lo que sucede, ahora han estado yendo a las conferencias que organizamos para saber cómo detectar, y quiero que sepan que han detectado que tienen hijos que ya tienen 3, 5 años de que consumen algo de repente o que ya están inmersos en una red delincuencial. A ver si ahorita nos platicas también, Elvira y Enrique, algunos tips para los padres que nos están viendo para que detecten este tipo de adicciones. Tengo que hacer una pausa, regreso con más. Jóvenes y drogas, realidad preocupante, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Enrique, hice una pregunta ahorita antes de ir a la pausa. Si las autoridades, la sociedad, incluso los medios, entendemos con claridad la magnitud del problema. No, yo coincido también con lo que refiere mi compañera Florencia. No tenemos todavía la dimensión de lo que es el problema de las adicciones. Y yo creo que es muy importante que espacios como estos nos den la oportunidad de hablar de algo que es muy real y que está sucediendo. Sabemos que así como hay un inframundo, vamos por decirlo de alguna manera, en ciertas zonas de nuestra gran ciudad, de Guadalajara, en donde proliferan pues el comercio de drogas, el comercio sexual, en fin, también la forma en como ahora los jóvenes tienen acceso a través de las redes underground, algo así que le llaman a una red de internet por donde consiguen lo que quieran. La internet profunda que le llaman. La internet profunda, exactamente, en donde fácilmente pueden acceder y conseguir la droga. Ya no se necesita ni siquiera arriesgar a salir a las calles, la droga les puede llegar a la puerta de su casa como si fueran a entregarles una pizza y ni siquiera tienen ya el problema de arriesgarse y de meterse. A ver, Enrique, uno supondría que con estos adelantos de mayores comunicaciones, tecnología y todo, hombre, los jóvenes iban a estar mejor informados. ¿Pero esto ha contribuido al incremento de adicciones? Sí, y sobre todo también por la mala información que pueden ellos recibir a través de las mismas redes. Sabemos y que muchas de las veces nos quedamos con lo que supuestamente nos conviene. Y si a un joven le conviene tener acceso a información que le diga que la marihuana no es dañina, que la marihuana porque es natural y porque es verde y porque no sé qué cosa no le va a provocar ningún daño ni mucho menos, pues bueno, él se va a basar y a sostener en ese tipo de información. O igual que puede conseguir, bueno, en este ámbito que no me ha tocado ver, pero incluso los mismos pacientes, lo que me comentan o lo que me han permitido también analizar, ya no digamos que es muy fuerte, por ejemplo, en las historias de vida de los niños que tenemos internados en el Hospital de Adicciones de Ciudad Guzmán. Y está en Guzmán por cierta circunstancia nada más de ubicación, pero la mayoría de los niños que tenemos allá, que tienen entre 8 y 15 años y medio, 16 años, son de aquí de zona metropolitana, fundamentalmente aquí de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque y de Tonalá. Poquitos son de aquella zona. Nos están ahora lloviendo casos de otras entidades federativas que nos están pidiendo ingresar. Ayer mismo me hablaron de Ciudad Victoria, de un niño de 12 años que lo detectaron además no solamente con problemas de adicción, sino también de pornografía infantil. Es decir, era utilizado, lo drogaban para poderlo utilizar, filmarlo, teniendo relaciones con adultos y vender ese material, pero aparte también vender al chico, ¿no? Entonces la urgencia por parte de la gente que lo detectó para ser internado acá con nosotros en Jalisco. Pero así como ese, muchísimos. Desde el 2006 tenemos esa unidad y constantemente, bueno, sabemos de casos
2 hermanos de un pueblo del sur de Jalisco, en donde el tío hacía lo mismo, los drogó, los enseñó a drogarse y todo eso para poder filmarlos. Él vendía ese material a adultos y los vendía a ellos también. En fin, muchísimas cosas, pero de la misma manera también, ¿qué pasa, por ejemplo, con jóvenes, sobre todo las mujeres, en relación a lo que decía también Florencia del consumo de metanfetaminas? Es una sustancia de fácil acceso que se les vende en cualquier antro a nuestros jóvenes, muy barata, muy barata. Sí, como decía Elvira, que no sabemos qué tendrá, pero lo que sí sabemos es que son puras sustancias dañinas, porque en los laboratorios de PGR, cuando analizan las sustancias, nos han demostrado, bueno, por ejemplo, en el caso de la cocaína, hasta vidrio molido, para poderla rebajar, para poderla cortar con otro tipo de funciones. Muy y bien. con las metanfetaminas ya no digamos, ¿no? Muy bien. Elvira, la misma pregunta. ¿Tenemos la claridad de este problema tan grave? Es más, con casi 18 años en este tema de adicciones, de hecho son mis amigos, la licenciada Florencia, el maestro Enrique, por andar en este tema. Es más complejo de lo que vemos. En primera, hablar de tratamientos, no tenemos claro los esquemas de tratamiento. Carecemos en estos lugares, en estos establecimientos, donde se supone que se debe de dar una atención profesional. Carecemos, muchos de ellos no saben inclusive qué es un modelo de tratamiento, qué es un esquema de tratamiento, cómo diseñar un plan de abordaje. O sea, ¿qué estamos haciendo? Repetir mi historia, repetir mi proceso. Yo así me recuperé, a mí me funcionó. Entonces yo quiero ayudar al otro, pero a través de mi experiencia, a través de mi empirismo. La otra cuestión es que en base al CISBEA se redujo esta edad de inicio, estamos hablando de 10 a 14 años, representa el 53.2%, y la edad de afluencia, es decir, cuando deciden ir a tratamiento, es entre los 15 y los 19 años de edad. De tal manera que de 14 a 15 años tenemos 5 años que la droga hace sus efectos, como lo mencionaba la maestra Florencia. La droga ya dañó, y no nada más a la persona, a la familia, a ese grupo social, y por lo tanto aquí se suma con lo que maneja el maestro Enrique, hay que informar a las familias, sí, pero hay que informarlas bien, y hay que informarlas con bases científicas, no con base a lo que me dijo la vecina, lo que escuché. Es que el otro día en internet salió, o sea, a veces también hay mentiras en el internet en relación a las drogas. ¿Por qué está creciendo el consumo o el gusto de la marihuana entre los adolescentes? Porque la consideran una droga inocua, una droga inofensiva. De tal manera que ellos dicen, a ver, demuéstrame que alguien se ha muerto por una sobredosis de marihuana. ¿Verdad que no? No se ha muerto nadie por una sobredosis de marihuana, no. Pero los daños mentales, los daños psicológicos, es precisamente nosotros no sabemos qué alteraciones mentales, qué trastornos de personalidad, y lo que viene a hacer la sustancia es a evidenciar o a manifestar este trastorno. De tal manera que muchos jóvenes por eso quedan en el avión. Sí, que se quedan en el viaje, como dice Así Florencia, ¿no? A ver, Florencia, en el caso, por ejemplo, de lo que acaba de mencionar Elvira, de que mucha gente recibe información equivocada y suponen que no es cierto que sean tan dañinas, particularmente la marihuana. Mira, para ese motivo se han estado organizando foros informativos muy importantes y que además se han tenido llenos, completos, y de todo tipo de público, desde científicos, desde jóvenes, en fin, para dotarse de esa información científica, porque además no saben que hay diferentes tipos de marihuana, hay diferentes clases, pero sí hace daño. Efectivamente, para el uso de salud, en algunos casos puede ayudar, pero también en dosis y determinadas cosas. Pero desgraciadamente entre los jóvenes vale más lo que ellos ven en el internet, lo que les dijo su cuate, la presión social, que además es fuertísima porque luego no son aceptados en el grupo, y por otra parte en el ámbito artístico, que dicen que la cuestión de la creatividad es no pueden producir igual. Realmente esto es una muleta, cualquiera de las drogas, es una muleta para poder transitar. Yo soy artista y yo no necesito drogarme para crear, pero en realidad no hemos ido al origen. Cuando tú ya tienes un problema que se llama codependencia,
codependo de ser feliz si no tengo novio. Entonces, eso es lo que hace la droga. Dependo de ella para poder sentirme completo. Y es al revés. Exactamente el efecto de eso es contrario. Sí nos falta más información fidedigna, sí necesitamos más foros como este. Y yo creo que, y hemos estado trabajando en equipo, pero fíjate que verdad que la prevención en general no se ve, ¿verdad? Se ve que hiciste una calle, que inauguraste un centro cultural, un centro, un museo, pero no se ve la prevención. Claro. Y por esa razón a lo mejor no se ha visto todo lo que se ha estado haciendo en equipo. Hoy más que nunca todos, el problema es de todos, no es solo de gobierno, es de los papás, es de los maestros, es de los niños, es de todos. Muy bien, tengo que hacer una última pausa y vamos a regresar a las conclusiones del programa. Jóvenes y drogas, realidad preocupante, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Lamentablemente el tiempo pues es muy poco para tocar este tema tan importante, pero vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Enrique. Bueno, la primera que quisiera reiterar, creo que se ha estado mencionando, es el que yo les recomiendo a los padres de familia, a la gente que nos ha estado poniendo atención este día, a que traten de informarse. En centros de integración juvenil, afortunadamente, gracias al apoyo del Consejo Estatal contra las Adicciones, hemos editado una serie de materiales como este, por ejemplo, que se llama Metanfetaminas, lo que los padres deben saber. Está a su disposición de manera gratuita en cada una de las unidades operativas de centros de integración juvenil. Aquí en zona metropolitana hay 8, pero así como este, hay información sobre alcohol, sobre inhalantes, sobre, en fin, hasta consejos a los padres de qué hacer en el momento en el que detectan alguna situación sospechosa con el hijo y que de alguna u otra manera le está indicando que puede ser algún problema de adicción. O sea, hay muchísimo material que ha estado produciendo año con año la institución y que está a disposición de toda la gente, material también, como lo comentábamos hace un momento, que tiene una fundamentación científica, es decir, no nos estamos basando en consejos de la comadre, ni mucho menos, sino en bases científicas. ¿Qué pasa si consumes marihuana? ¿Qué pasa si consumes esto? ¿Qué le puede suceder a tu hija adolescente si con engaños consume una tacha? ¿Por qué está relacionado el consumo de metanfetaminas con embarazos no deseados, por ejemplo, o con embarazos de adolescentes? Entonces, hay aquí una gama de información muy a la mano, aunque es científico, está tratado de tal manera que no sea aburrido para la gente, al contrario, que los vaya atrapando y sobre todo que los vaya informando y saber qué hacer en un momento dado, porque yo creo que una de las cosas que más sucede, lo vemos a diario con los padres de familia, cuando finalmente reconocen que tienen un problema en casa, es que no saben qué hacer. Es tal el miedo de haberse dado cuenta de que el hijo, la hija, el yerno, en fin, consume alguna sustancia, que se paralizan. Entonces es importante la información y la información científica. Muy bien, gracias, Enrique. Elvira. Insistir, en el Consejo Estatal contra las Adicciones tenemos un centro de orientación telefónica, es el 01800 536 9444. Si usted tiene alguna duda, si usted sospecha de que su hijo probablemente esté consumiendo algo, llame. Son a veces llamadas que no les van a pedir de dónde llama, su nombre, su edad, ¿Hay domicilio. algunos indicios para que la gente se fije sobre los menores? Por ejemplo, cuando tienen cambios en el estado de ánimo, decíamos muy repentino, era un chico alegre y de repente empieza a ser apático, aislado, muy más callado o viceversa. Era un chico tranquilo y ahora es un chico muy eufórico, inclusive hasta agresivo, molesto, ¿no? Cuando cambian también radicalmente de grupos de pares, porque obviamente empiezan a buscar amigos que sean consumidores. Entonces los amigos no consumidores pues ya no son atractivos, ¿verdad? Cuando empieza también problemas en la escuela, empiezan a faltar en la escuela, después llega a ser la deserción escolar. Cuando se irritan precisamente cuando uno toca este tema de adicciones, de cómo ayudarlos,
el chico intenta sacarle Evadir. la vuelta, evadir, y se molesta porque se siente confrontado o siente que lo están evidenciando pues en el consumo. Acudir con profesionales, están centros de integración juvenil, está Guadalajara, el Consejo Municipal de ahí de Guadalajara, está el Consejo Estatal contra las Adicciones, tenemos 20 centros de atención primaria en adicciones y uno municipal en Tlaquepaque, en San Martín de las Flores, de tal manera que es una orientación a las familias también. Muy bien, ¿sí? Elvira. Florencia, tus conclusiones. Yo quisiera lanzar el comunicado a las autoridades para que se hiciera un tema de especialización de las adicciones, para que todos los que estamos dedicados a esta causa se unificara, poner atención y unificar metropolitanamente todos los centros de internamiento con un modelo de tratamiento asertivo, no con violencia, porque eso genera más violencia, y creo que debemos de formar redes, porque este tema para la unión hace la fuerza, de tal manera que tanto las redes de padres de familia, y aquí hablo sin distingos, porque este fenómeno no respeta condición social de ninguna manera. Entonces creo que debemos cohesionarnos más la sociedad para hacer un trabajo en equipo y no permitir que ya más ingresen a ser adictos. Con lo que tenemos es suficiente. Jalisco no está preparado para atender a lo que ya tenemos. Muy bien, Florencia. Muchas gracias. Elvira, muchas gracias. Enrique, Gracias a muchas ustedes. gracias. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, si les parece. Todo Los gusto. convocamos Yo para creo que sí. ya está el compromiso y hacemos Así otro es. programa para seguir hablando del tema. Unos segundos nada más para despedirnos. Hay dos cosas que quiero decir. Dos compromisos que tenemos que hacer. Uno, la sociedad. Yo creo que este es un problema que hay que confrontar y enfrentar la sociedad. Hay que informarnos. Hay que informarnos respecto al problema que tenemos enfrente. No hay que cerrar los ojos respecto a lo que estamos viendo y hay que poner atención a nuestros hijos. Aquí nos han dado algunas recomendaciones de conductas que hay que observar para estar muy atentos al problema. Pero el segundo llamado sería a la autoridad. Aunque es un problema que nos compete a todos como sociedad, la autoridad, para eso está, tiene una representación, ejerce un presupuesto público con recursos y debe tener la sensibilidad para escuchar y entender que este es un problema mucho más grande, mucho más delicado y más profundo que la forma como lo han estado enfrentando hasta ahora. Me parece que, sin hablar de nombres específicos, diríamos que el gobierno, del color que sea y del tamaño que sea, ha quedado de ver en este tipo de situaciones de prevención que hay que impulsar y no hay que escatimar recursos para este tipo de temas. Hasta la próxima.